Gracias, gracias. Gracias, Dago. Bueno, gloria a Dios por una vez más poder estar aquí en la tierra del mofongo. Bueno, ¿cuántos? Hoy es día de mamá aquí también, ¿verdad? ¿Cuándo es? El último, el último, ok. Bueno, mira, desde los Estados Unidos le decimos Happy Mother's Day a todas las madres, ok. Vamos a celebrar 2 veces, hoy y en el último. Ay, qué bueno, qué bendición. ¿Cuántos de ustedes pudieran decir, wow, la que más me enseñó el amor de Dios en este mundo fue mi mamá? ¿Alguien pudiera decir eso? ¿Algunos que otros? All right. ¿Algunos por papá? No, eso para junio. Vamos a dejar eso para junio. All right. ¿Cuántos de ustedes se han sentido de verdad realmente amado por otra persona? ¿Alguien aquí? Todos. Good. Bueno, gracias a Dios. Ok. A ver, ¿por qué? Dígame una persona que de verdad se han sentido amado por esa persona. Tu mamá y tu hijo. Wow, fantástico. Tenemos que hablar de cómo se consigue un hijo que te ame así como te gusta. All right, allá atrás. Yeah, fantástico. All right. ¿Quién más? Vamos a dejar mamá y papá fuera de esto. ¿Quién más se ha sentido amado por alguien? A ver, ¿quién? Por Dios. Fantástico. A ver, Murphy y Gaby. Amen. Fantástico. Había una mano por aquí. A ver, Leo. Mi esposa. ¡Tu esposa! ¡Uy! Amen. Por fin alguien se lleva un besito esta noche. Todos tenemos una necesidad de sentirnos amados. Eso viene estándar. Cuando Dios crea un ser humano, ahí en su mamá, sale con una necesidad de sentirse amado por alguien. En realidad decimos, hey, alguien ámeme, por favor. Y esta necesidad de ser amado, pues no se satisface con dinero, ni con trabajo, la fama, ni con un diploma de una universidad. Esas cosas son buenas y nos pueden traer cierta cantidad de amor, gente que tal vez nos aplaudan por nuestro trabajo o logros, pero en realidad eso es amor indirecto. El amor, pero todos queremos ser amados. Y todos hacemos hasta cierto punto trucos de amor, de cómo conseguir amor. Y hay ciertos trucos que nosotros hacemos para conseguir amor. Por ejemplo, uno podemos llamarlo actuación. Hacer cosas para que otros nos miren y nos den cierta cantidad de amor, que nos demuestren amor solo porque nos dieron atención. Cuando yo enseñé 10 años en escuela pública, middle school, eso es como edad de 11 a 13, y muchas veces los niños hacían cosas estúpidas solamente para que alguien los mirara, para por lo menos recibir un poquito de amor, de atención de alguien. Así que en esta actuación alguien puede hacer algo para recibir aplauso. Por ejemplo, alguien se puede meter en el equipo de béisbol porque le da bien con el bate a las pelotas y vestirse con su uniforme y la gente lo aplaude. Ahí viene abuelita, ay, mijo, qué lindo te ves. Y otra gente que los elogian. Y de esa manera reciben cierta cantidad de amor. Otros son fiestas de lágrimas. Hay personas que siempre le están contando todos sus problemas y traumas a otra gente solo para que otra gente le pasen la manito, le digan, pobrecito tú, de verdad que la vida tuya es difícil. Y con eso reciben cierta cantidad de amor, o por lo menos lo sienten así. Hay la promiscuidad física. Hay algunas personas, y categoría más de mujer, que se entregan sus cuerpos a un hombre para que por lo menos se sientan amadas en esos momentos que ese hombre la está abrazando en la cama por unos minutos. Hay otro que es las posesiones. Algunas veces gente empiezan a comprar cosas no tanto porque ellos lo quieren, sino porque quieren impresionar. Así que se compran lo más lindo, lo más grande, lo que más brilla, un televisor de esquina a esquina, para que pueda decirle a los vecinos que vengan y digan, wow, tu televisor es, wow, gigante, de verdad que está bueno. Entonces reciben cierta atención y amor con las posesiones, que si el carro, que si las joyas, etc. Así que todos de verdad necesitamos amor. ¿Y cómo es que lo buscamos? Y hay maneras inapropiadas de buscar amor, y hay solo uno que nos puede dar el amor perfecto, y sabemos que ese es Dios. Y nosotros sabemos Juan 3:16,
Porque de tal manera amó Dios al mundo para que más tenga. Entonces todos sabemos que Dios nos ama, o por lo menos hemos oído de eso. Aún los incrédulos por allá afuera han oído que Dios es amor, Dios te ama, etc. Y claro, los cristianos debemos saber, Juan 3:16, Dios me ama. Pero yo me temo que muchas veces, aún como cristianos, hay momentos y situaciones en nuestra vida que tal vez dudamos de ese amor. ¿Dónde está Dios en una situación? ¿De verdad Él ama? ¿De verdad que Él me ama profundamente o solamente me tolera? Entonces, Jeremías 31:3, creo que va a estar aquí arriba, dice así, Dios hablándole a Israel, pero yo creo que nos está hablando a todos: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Miren esa palabrita aquí, atraído. ¿Sabe lo que es atraer a alguien? ¿Verdad? Es moverlo más cerca. ¿Cómo es que Dios nos mueve más cerca a Él, a su corazón? Nos atrae con su misericordia. ¿Y misericordia qué es? Un aspecto del amor de Dios. El amor de Dios, podemos decir, es gracia, es misericordia, es compasión. Hay muchos tentáculos de lo que es amor. Pero Dios dice: hey Israel y hey pueblo dominicano, venezolano, cubano, que esté afuera, yo los amo, los he amado con un amor eterno y estoy tratando de atraerlos a todos a mí. ¿De qué manera? Con mi misericordia, con mi amor. El amor de Dios para con nosotros es el poder más profundo y más amplio que cualquier otra cosa en este mundo. Vamos a mirar el amor de Dios en acción. Vayan conmigo a Segunda de Crónicas 33, y vamos a mirar juntos la historia de Dios y cómo interactuó con un hombre llamado Manasés. Era un rey de Judá. Judá, podemos decir Israel, pero Judá, después del rey Salomón, se dividió en dos partes. La parte norte siguió con el nombre Israel, la parte sur lo llamaron Judá. Todos eran judíos, pero se dividió. Israel fue invadido por los asirios y dejaron de verdad de existir como nación, o por lo menos como un gobierno, después que los asirios los atacaron y arrasaron, porque estaban pecando grandemente en contra de Dios. Y Dios dijo: ya, me tienen hasta el último pelo, y mandó a los asirios a atacarlos y a sacarlos de ahí. Pero Judá duró unos 100 años más o menos. Y este rey, del cual vamos a leer, era uno de los últimos. No fue el último, pero era uno de los últimos. Mira cómo dice Segunda de Crónicas 33, y vamos a empezar con el verso 1. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Aserá. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego, en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, la adivinancia y la brujería, y consultó a medios y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor, y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad
que he escogido entre todas las tribus de Israel. Sí, los israelitas se aseguraron de obedecer mis mandatos, todas las leyes, los decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés. No los expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas, que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Así que aquí tenemos un pequeño retrato de quién era este tipo, este rey, el rey Manasés. Era el peor rey que Judá había tenido, el más malo, el más vil, el más horroroso. Aún de la primera mención de él en el verso 2, hizo lo malo a los ojos del Señor. De todos los reyes que tú puedes leer acerca de Judá, este era el más malvado. Yo lo que quiero hacer por unos minutos es ir paso por paso, pecado por pecado, a ver qué es lo que estaba haciendo este hombre. Verso 3 otra vez. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. La historia de Israel era una historia religiosamente o espiritualmente terrible. Dios los había sacado de la tierra de Egipto, donde eran esclavos. Y de ahí Él los sacó y los iba a llevar hacia la tierra prometida. Claro, pecaron en el camino y estuvieron dando vueltas 40 años. Pero por fin Dios los metió en la tierra prometida. Y poco después de Josué, que era el primer juez, el general que los metió ahí adentro, empezaron a pecar y empezaron a la idolatría, a adorar ídolos, imágenes de diferentes gente, no me importa si llaman santos o lo que sea, imágenes, adorar imágenes, orar a imágenes, rezarle a imágenes, lo que tú quieras decirle, es idolatría. Y los pueblos de Israel se metían en la idolatría. Después venía un juez o un rey con el tiempo, enderezaban a la gente un poco y entonces volvían a la idolatría. Y dice aquí que el papá de él, Ezequías, este era uno de los buenos reyes. Anterior a él, uno de los malos reyes dejaba que el pueblo adoraba a diferentes ídolos. Y vino Ezequías y empezó a tumbar todos esos lugares donde se ponían los altares a estos ídolos. Cuando lees en la Biblia muchas veces dice los lugares altos, porque eran en colinas, que los israelitas iban a una colina, no tenía que ser una montaña muy alta. Este es un lugar alto y ahí ponían tal vez un lugar para hacer sacrificios, un templo chiquito, no era nada muy grande, y les voy a decir para qué hacían eso en un minuto. Y entonces Ezequías, el rey o el papá de derribó todo eso. Dijo, no, aquí solo adoración a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Pero entonces vino Manasés, que parece un niño mal criado, y no de verdad le importó las cosas de Dios, y dijo, no, yo voy a reconstruir todos los altares, los templos para los ídolos. Normalmente, o antes de que viniera el templo de Israel, el templo de Salomón, muchos israelitas se habían reformado un poco y estaban adorando y haciendo sacrificios en diferentes lugares, pero mayormente a Dios. Cuando vino el templo de Salomón, Dios dijo, se acabó eso. En realidad nunca debería haber sido así, pero bueno, Dios tuvo paciencia. Pero cuando ya vino el templo de Salomón, Dios dijo, no más sacrificios ni en colina ni en ningún lado. Todo se tiene que traer al templo. ¿Por qué? Porque ahí estaban los sacerdotes que estudiaban la palabra de Dios, la ley del Señor, y ellos sabían cómo se debía hacer las cosas. Agarrar los sacrificios, hacerlo de esta manera, la manera en que Moisés escribió en la ley. Y así Dios esperaba que se acabara la idolatría y las cosas malas. Claro, los israelitas siempre eran rebeldes, pero esa era la ley. Y lo hacían y empezaron a traerlo al templo. Pero Manasés reconstruyó todos estos lugares altos para adorar
ídolos una vez más. En esta adoración de ídolos hay que saber por qué hacían unos templos pequeños. Porque había lo que se llamaba tener una manera de adoración, era tener sexo con las prostitutas religiosas. En otras palabras, parte de adorar a estos ídolos, como eran ídolos de fertilidad, era ir y tener sexo con prostituta o prostituto. Eran hombres y mujeres. Y uno podía ir a adorar al Dios, y le voy a decir quiénes eran, adorar teniendo sexo con estas prostitutas del templo. Yo me imagino que por eso esta religión de idolatría era bastante atractivo, especialmente a los hombres judíos, porque podían salir de la casa y decir, hey, yo voy a adorar al ídolo tal, y lo que querían hacer es otra cosa. Pero bueno, esa era una forma de la adoración. Dice el verso 3 también, construyó altares para imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Aserá. ¿Quiénes son esta gente? Bueno, Baal en la mitología, en la religión de los cananeos, que era gente de ese lugar, Baal era el dios principal masculino. Tenía un padre llamado El. ¿Quién era él? Él, E-L, ¿ok? Ese supuestamente era el Dios supremo. Baal era su hijo, que él estaba reinando. Y Aserá era la esposa de Baal o la esposa de él, dependiendo en qué región tú estabas. Era un arroz con mango, all right? Todo eso. Pero esto era la religión de la idolatría en esa área. Y vino Manasés a estar adorando a estos dioses otra vez. Eran dioses de fertilidad, eran dioses que te cuidaban la finca, que te daban productividad. Entonces, por eso él empezó a adorar todo esto. ¿Y qué incluía? Sacrificios de animales, comida, danzas sexuales y sexo con las prostitutas o prostitutos. Ahora, tal vez eso suena divertido. Vamos a comer, vamos a fiestar, vamos a shakey y después vamos a hacer las cosas sexuales. Tal vez suena un poquito como los clubs de hoy, ¿verdad? Uno va a un club y tal vez va a tomar, a comer y cha, y después te lleva a la muchachita. Ok, tal vez no estás adorando a Baal, pero definitivamente no estás adorando a Dios haciendo esas cosas. Esta es imagen de Aserá, que simplemente era o un árbol o un poste de madera y tallaban la imagen de Aserá, de una mujer. Y algunos judíos, aún tratando de mezclar la religión judía y la religión de los pueblos, decían que Aserá era esposa de Yahweh, de Jehová, del Dios de Abraham. Esta es hasta dónde llega la capacidad humana de inventar sus propias religiones y hacer lo que les da la gana a ellos. Verso 3 también se inclinó ante todos los poderes de los cielos y le rindió culto. En otras palabras, se postraba donde estaban todas esas estrellas, allá afuera, y empezaba a adorar las estrellas, los cometas, el sol, la luna. Todo eso, él empezaba a adorar también. Este tipo quería adorar cualquier cosa que no era Dios, que no era el Dios de Israel. Y esto, claro, era prohibido en la ley. Deuteronomios 4:19, mira lo que dice Deuteronomios 4. Creo que lo tienen que buscar, si quieren buscarlo ahí. Deuteronomio 4:19 dice, además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto, de adorarlo. El Señor su Dios se lo dio a todos los pueblos de la tierra. Cuando uno mira, yo no sé si ustedes han podido ir al bosque, yo estoy seguro que Dago sí, porque el tipo era forestal, ¿verdad? Entonces, pero cuando uno se aleja de la ciudad hay muchas luces. Cuando uno mira, ve una estrella por aquí, otra estrella por allá. Pero cuando te vas de verdad para afuera, donde no hay ningún pueblo, ciudad, uno puede ver la enormidad de cuántas estrellas. Hace unos años fuimos a Yellowstone con Marcus y Janet y pudimos ir por la noche y no cobran por la noche, déjenme decirles, si van por ahí es free por la noche. All right? Entonces entramos por ahí y nos metimos en un parking lot y salimos
negro, todo negro. Pero salí, miré para arriba, todas esas estrellas. Uno ve millones de estrellas por allá arriba que no sabías que existía cuando estás en la ciudad. Y miras todo eso, lindísimo. Después de unos minutos me dio miedo que me iba a agarrar un lobo o un oso y me metí. Pero la tentación está ahí de mirar a todo eso y decir, wow, y adorar las estrellas. Y Dios le dice a Israel, no lo hagan. Yo creé todo eso. Eso es parte de mi creación. Por amor a ustedes, para que lo vean tan lindo y también navegar. Después empezaron a navegar con las estrellas, etc. Y mira lo que dice el 20. Recuerden que el Señor su Dios los rescató de ese horno de fundir hierro que es Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada. Y eso es lo que ahora son. Quiero que entiendan lo que Dios está diciendo aquí. Primero le dice, hey, cuando miren las estrellas, no la adoren, no adoren eso, yo las creé, ¿okay? No lo adoren. Segundo, acuérdense que yo los saqué de Egipto. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que tenían la memoria mala. Dios está diciéndole, recordándole del amor que Él tiene por su pueblo. Él le está diciendo, ¿ustedes se acuerdan cómo era la vida en Egipto? Yo sé que ninguno de nosotros hemos sido esclavos. Pero imagínate ser esclavo en una nación donde todos los días te están despertando antes que quieras despertarte para ir a hacer cosas que no quieres hacer, cargar ladrillo, pica y palo. Aquí lo hacemos voluntariamente, ¿verdad? O porque nos pagan. Pero imagínate hacerlo involuntariamente, que tienes un tipo con un látigo todo el día arriba de ti y termina ya cuando el sol se está poniendo para entonces ir a tu casa y todos los días es igual. El ser esclavo no es lindo, no es bueno. Y Dios le está diciendo, hey Israel, yo quiero que ustedes se recuerden que yo los amo. Yo los saqué de ahí y lo estoy transfiriendo en Deuteronomio, todavía no lo he hecho. Los voy a poner en una tierra que va a estar buenísima, una tierra de leche y miel. Yo los amo. Y mira cómo termina. Los convertí, Él nos convirtió en su propio pueblo, en su posesión preciada. Dios, acuérdense lo que dijimos al principio, ¿cómo nos está atrayendo Dios? Con misericordia. Aquí es lo mismo y en toda la Biblia es lo mismo. Dios atrayéndonos con su amor, con su gracia, con su misericordia. Y ahí Él le está recordando, no simplemente un hecho histórico, le está recordando, yo los amo. Yo los saqué de Egipto, yo los saqué de su esclavitud. Yo soy su Dios. No estén adorando las cosas creadas. Adórenme a mí. Y la astrología y todo eso que tiene que ver con adoración de astros y todo ese tipo de horóscopo es en contra de Dios. Es un pecado en contra de Dios. Pero Manasés también estaba metido en todo eso. Vamos a seguir con Manasés, versos 4 y 5. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo. Así que el hombre, el templo del Señor, no respetó eso. Entró y hizo altares en los dos atrios para adorar a los astros y todo lo que había ahí arriba. Esto es definitivamente una falta de respeto hacia el Dios de Israel, al Dios que los salvó a todos. Verso 6. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego en el valle de Ben Hinnom. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? ¿Ustedes se pueden imaginar agarrar a su bebé? Y básicamente la manera de sacrificarlo era tirarlo en un fuego ardiendo para que se quemara. Esto es lo que este hombre hacía. Sacrificios humanos, sus propios hijos, su propio hijo. Los profetas, al final, durante la vida de Manasés y al final donde ya todo se estaba acabando en Judá, le habían prohibido y dicho, hey, no hagan esto. Mira, quiero enseñarle dos versos. Ezequiel 16, verso 20. Mira cómo dice, este es el profeta Ezequiel, que estaba en Babilonia en este momento, pero le mandaba mensaje a la gente de Judá. Dice, luego tomaste a tus hijos e hijas, los que diste a luz, ¿para quién? ¿Para quién?
para mí. ¿Quién está hablando? Dios. Tomaste a tus hijos e hijas, los que diste a luz para mí, y los sacrificaste a tus dioses. No era suficiente con haberte prostituido. Vamos a pensar qué es lo que quiere, qué es lo que Dios está diciendo aquí. Esto no es una prostitución sexual física, sino una prostitución espiritual. Porque Israel, Dios había llamado a Israel su esposa. Él estaba unido, casado con Israel, pero Israel siempre es rebelde. Y cuando adoraban a ídolos, era una prostitución o un adulterio espiritual, porque le pertenecían a Dios. Entonces él dice, ¿no era suficiente con haberte prostituido, con adorar ídolos? También tenías que masacrar a mis hijos, dice Dios, ofreciendo en sacrificio a ídolos. Ustedes saben que cada bebé que empieza en el vientre de una madre es de Dios. Dios los clama como de Él. Son de Dios. Obviamente uno crece y hay algún momento en donde tú tienes que tomar la decisión de confiar en Cristo o no, de verdad humillarte y pertenecer a la familia de Dios. Pero los hijos, los niños pertenecen al Señor. Y cada hijo que se estaba sacrificando le pertenecía a Dios. Ese es el punto de vista de Dios. Jeremías 32:35, mira lo que dice. También construyeron altares a Baal en el valle de Ben-Himón. ¿Qué valle era este? Esto es un valle afuera de la muralla de Jerusalén. Y era el basurero de Jerusalén. La gente iba ahí a tirar su basura. Y había un fuego constante en este lugar para consumir toda esa basura. Y en ese valle donde estaba el fuego es donde iba el pueblo de Israel y Manasés y agarraban sus bebés. Había un ídolo y los tiraban en el fuego para quemarlos vivos. También construyeron altares a Baal en el valle de Ben-Himón para quemar a sus hijos y sus hijas en sacrificio a Moloc, otro dios horrible que demandaba en adoración bebés. Acuérdense, detrás de todo eso está el diablo. Y el diablo odia todo lo que Dios ama. Dios ama bebés inocentes, el diablo los odia. Porque están hechos a semejanza de Dios. Están hechos a imagen de Dios. Él nos odia a todos, pero especialmente un bebé inocente que no ha hecho nada malo. Agarrar tu propio bebé, tirarlo en el fuego, en sacrificio a un ídolo. Es horrible. Mira lo que sigue. Y así hacer pecar a Judá. Cosa detestable que yo no les ordené. Fíjense lo que dice el próximo. Y que ni siquiera pasó por mi mente. A Dios ni se le ocurría que gente pudiera llegar a ser tan malvados que maten a sus propios hijos en un fuego. Y yo creo que si nosotros pudiéramos mirar y ver un sacrificio tal como lo que está describiendo aquí, nos partiera el corazón. Estuviéramos horrorizados de alguien poder hacer tal cosa. Y aún así, en nuestras propias sociedades, ¿no hacemos casi lo mismo con el tema de aborto? Donde sale una mujer embarazada y quiere deshacerse de esa criatura que Dios empezó. Cuando se mata un bebé, Dios lo toma personalmente. Y en realidad el aborto es simplemente una adoración de uno mismo. Porque ¿qué le dicen a una muchacha que sale embarazada? Ay, mija, piensa en tu futuro. Es idolatría de uno mismo. Vamos con el verso 6. Practicó la hechicería, la adivinancia y la brujería y consultó con médiums y videntes. Yo no sé, pero a mí me han dicho que por aquí hay alguna de esas cosas media ocultas ocurriendo. ¿Hay de esas cosas aquí en Santo Domingo? Yo sé que en Cuba también lo había. Nunca he ido a Cuba, pero yo sé lo que había porque se traspasó a Miami. Y cuando yo vivía en Miami, muchas cosas raras pasaban y gente de pronto vestía todo blanco por un mes o lo que sea. Yo iba por las calles, veía una gallina sin cuello, ¿no? La gallina, monedas en el medio de la calle. Mi mamá siempre me decía, oye, tú ves eso, camina por alrededor, no camines por el medio. Y había cosas raras. Y esto es
Manasés practicaba todo esto. Hechicería, el intentar de controlar a otra gente por medio de espíritus malos. Magia o brujería, intentar ganar poder por medio de espíritus malos. Otra vez el mundo oscuro, el mundo de demonios que sí existe. Adivinación, tratar de interpretar el futuro por señales proféticos. Consultó a mediums y videntes, espiritistas, para ponerse en contacto con los muertos. Y obviamente todavía todo esto anda por todos lados, especialmente desafortunadamente en Latinoamérica, en el Caribe. Él me estaba metiendo todo esto. Él estaba al full metido con todos estos pecados. Verso 7. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios. Otra vez, profanando, faltándole respeto a Dios, hizo una imagen de esta Aserá y la metió en el templo donde solo Dios se debe adorar. Vamos a ver un pecadito extra de este hombre, pero se encuentra en otra parte de la Biblia, Segunda de Reyes 21. Y en Segunda de Reyes nos da la misma lista, pero incluye otra cosita. Entonces, vamos a leer este pecado extra. Además del pecado que hizo cometer a Judá, todas estas cosas que hemos hablado, haciendo así lo que ofende al Señor, Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén de un extremo a otro. Añadido a todos los otros pecados que acabamos de ver, era un asesino. Mataba a Raimundo y a todo el mundo, a quien le daba la gana. Oye, tú feo, córtale la cabeza. Oye, no me gustan esos zapatos, córtale la cabeza. Oye, me miraste mal, córtale la cabeza. El tipo matando gente de un lado a otro, que dice que inundó, sangre inocente inundó a Jerusalén. Era un asesino. Y llevó a Israel a hacer todo tipo de cosas igual. Ahora quiero que miremos el verso 9 una vez más. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que había hecho las naciones paganas, que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Quiero que entiendan lo que está diciendo y qué es lo que está pasando. Cuando Dios saca a Israel de Egipto y los lleva a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, de los cananeos. Los cananeos eran horribles. Eran gente que estaban haciendo todo tipo de los pecados que acabamos de leer. Adorando ídolos, matando sus bebés. Hacían todo eso. Cuando Dios dice, te voy a entrar en la tierra prometida, era con dos propósitos. Uno era para darle tierra a su pueblo, Israel. Pero el otro propósito era destruir a esas naciones por su pecado. En otras palabras, Dios estaba usando a Israel como su herramienta, el martillo, para deshacerse de toda esta gente que tanto habían pecado en contra de Dios. Así que ahora aquí lo que dice el verso 9 es que Manasés llevó a Judá a cometer más pecados, peores pecados que la gente que estaban ahí antes. Eso es la malicia que estaba haciendo Manasés. Tanta sangre, idolatría, matar a sus hijos. Dios juzgó a esas naciones. ¿Cómo no va a juzgar también a Manasés? Ahora, ¿cuál es el veredicto? ¿Manasés era un rey bueno o un rey malo? ¿Qué creen ustedes? Horrible, de los peores. Pudiéramos tal vez compararlo un poquito con los malandros de la historia. Con Hitler. ¿Tipo bueno o malo? Malísimo. Decir Hitler ya. Fidel Castro. Malísimo también. Pero esta es la pregunta. ¿Podría Dios perdonar a un hombre como este? ¿Podría Dios perdonar a este tipo con todo lo que hizo? Vamos a mirar el final de la historia, verso 10 al 13. Dice así: el Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor
envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz. Esto no era para lucir cool en la sociedad. Este era un aro porque después ponían una cadena y así es como lo podían caminar por ahí. Esto era horrible. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de su antepasado. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por sus peticiones. Así que el Señor hizo que Manasés, oigan esto, regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta, ¿pudiera Dios perdonar a tal persona? Claro que sí. Y fíjense, Dios lo hizo regresar a Jerusalén. Esa es la misericordia de Dios. Acuérdense lo que decía Jeremías, yo los estoy atrayendo con mi misericordia. Esta es la manera en que Dios atrayó a Manasés. Pero Manasés tuvo que hacer por lo menos una cosita, humillar su corazón. Humillar su corazón y decirle, Señor, hasta aquí con todos esos pecados de mi vida. Señor, tú eres mi Dios, sálvame, sálvame. Si hay una actitud humana que Dios no puede resistir, es la humildad de un corazón arrepentido. Cuando nosotros genuinamente nos arrepentimos, miramos a Dios y decimos, Señor, rescátame. Señor, sí, metí la salada pata. Ayúdame. El Señor no puede resistir. Mira a este hombre, todo lo que hizo. Yo creo que si realmente exploramos nuestros corazones, miramos a alguien así y decimos, no way, no hay manera que yo perdone esto. Si una persona nos hace solo mitad de las cosas que este tipo le hizo a Dios, pero lo hace personalmente en contra de ti, ¿estuvieras dispuesto a perdonarlo tan fácil como se lee aquí? Tan fácil como decimos, sí, Dios lo perdona, claro que sí. Pero cuando te lo hacen a ti, ¿cuál es tu reacción? Dios aquí no solo lo perdona a él, ¿por qué se escribió en la Biblia? Para que tú y yo sepamos el profundo amor de Dios. No solo por los de afuera, sino por ti y por mí. Porque yo sé que alguna vez en nuestra vida, aún siendo cristiano, conociendo Juan 3:16 y todos esos versos nice acerca del amor de Dios, algunas veces metemos la pata y pensamos, wow, la metí bien metida esta vez. ¿Cómo Dios me puede amar a mí? Otra vez, con la misma pregunta desde el principio. ¿Dios ama al mundo? Claro que Dios ama al mundo. ¿Dios te ama a ti? Wow. Algunos días sí y otros días estamos, wow, mira lo que hice ayer. Wow. Y me llamo cristiano. Mira mis pensamientos. Y soy hijo de Dios de verdad. Dios me pudiera amar aún con mis defectos, con todo esto que hago, con todo lo que pienso, que es peor que de lo que hago. Y la respuesta siempre es la misma. Claro que sí. El perdón de Dios es para siempre. A todos los que se humillan, que vienen un corazón humilde, en fe. Y nosotros somos sus hijos, los que hemos creído y confiado en Cristo. Así que el perdón de Dios ya nos cubrió, claro, para mantener esa buena relación. Cuando metemos la pata, Señor, te confieso, metí la pata. Pero nunca debemos dudar del amor profundo de Dios. Nunca debemos dudar de que Dios nos ama. Él es un Padre de un amor profundo hacia todos nosotros. Y cuando tú creas y pienses, wow, metí la pata aquí, Señor me pudiera amar, léete la historia de Manasés. Si Dios pudo amar y perdonar a ese malvado, yo creo que nosotros estamos bien en el amor de Dios. Colosenses 2:13, trayéndolo ahora al Nuevo Testamento, dice así: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. ¿Cómo estaba Manasés? Muerto a causa de sus pecados y yendo en camino al infierno.
Todos nosotros. No tenemos que ni ser la chancleta de lo que era Manasés en su pecado. Todos somos pecadores. Nadie se merece el cielo ni nos merecemos el perdón de Dios. Todos estábamos en camino al infierno. Ustedes estaban muertos a causa de su pecado. Entonces, Dios le dio vida eterna, con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. En la cruz, Cristo no llevó 50% de nuestros pecados, ni 80% de nuestros pecados. Llevó 100% de nuestros pecados. Todos. ¿Y ustedes saben qué? Los pecados que van ustedes y yo, los que vamos a cometer mañana, que yo mismo no sé lo que voy a hacer mañana. Tú no sabes el pecado que vas a cometer mañana. Pero ya Dios lo sabía y ya Dios lo echó sobre su Hijo Jesucristo. El único que se sorprende mañana del pecado que vas a cometer eres tú. Pero Dios no se sorprende. Ya Dios sabía que tú ibas a hacerlo, que eras capaz de hacerlo y ya te perdonó en la cruz. Ese es el gran amor de Dios para con nosotros. Ese es el amor que atrae. Ese es el amor con que Dios está diciendo, vengan a mí. Hay perdón para siempre y por cualquier pecado. Algunas veces tal vez no nos sentimos dignos y eso es bueno. Nadie se debe sentirse digno o merecedor del perdón de Dios. El perdón de Dios siempre se recibe por fe, con un espíritu humilde y es gratis. Dios se lo ofreció a Manasés gratis. Dios no le dijo a Manasés, este hombre horrible, ok, ahora tienes que ir a la casa, rezar 20 Ave María y todo este tipo de cosas y caminas rodeado. No. En cuanto Dios vio el corazón humilde, de fe, dice que el corazón de Dios se conmovió. Yo no sé cómo. Si yo fuera Dios, el tipo ese hubiera estado frito hace tiempo. Gracias a Dios que yo no soy Dios. Dios es Dios, el Dios de gran amor, el Dios de misericordia. Y Él tiene eso siempre. Dios no puede no amar, si eso tiene sentido. Dios es incapaz de no amar, porque Dios es amor. De la misma manera en que el sol es incapaz de no echar luz, porque en el momento que no echa luz no es sol. Dios siempre, siempre ama. Obviamente, para recibir completamente ese amor hay que tener humilde fe, venir a Él humilde de corazón, creyendo en Él. Siempre hay esperanza para que el no creyente venga a los pies y sea salvo. Para los que somos cristianos, que hemos creído en Dios, en Cristo, el perdón y el amor y la gracia y la misericordia siempre está ahí para con nosotros. Isaías 44:20 dice así: yo he hecho desaparecer tus faltas y pecados como desaparecen las nubes. Una neblina que viene, un par de horas y se va. Dios dice, yo he hecho desaparecer tus fallas, todas tus faltas. Como desaparecen las nubes, vuélvete a mí, ven, humíllate, ven a mí. Pues yo te he libertado, yo te he hecho libre. Dios es el único que nos puede hacer libre. Libre de nuestros pecados y de las consecuencias del pecado. Libre de tener que vivir una vida de pecado y de las consecuencias que vienen. Para la persona incrédula, la persona que no ha venido a Cristo, las consecuencias es un infierno. Literal, que la Biblia llama un lago de fuego. Si no se humillan y no confían en Cristo. Pero Dios nos ha librado. Y Dios quiere, en toda la Biblia, Dios quiere que sepamos de su gran amor. Vengamos a Él humildemente, en fe, y siempre vamos a tener la misericordia de Dios con nosotros. Porque Cristo ya pagó todos nuestros pecados. Y nadie aquí de verdad sabe cuándo va a morir. Yo no sé si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo como su Salvador. Nadie sabe cuándo se va a morir. Dios no nos da una fecha de vencimiento y nos da un papel. Hay una fecha de vencimiento, pero no nos da el papel. Así que no sabemos. Recientemente, nosotros allá en los Estados Unidos también recibimos las noticias
de lo que pasó aquí en un club o discoteca y cómo se cayó el techo y murieron cientos de personas. ¿Cuántas? Y algunos que otros sí pudieron escapar, pero creo que no era la mayoría murieron. Y uno puede preguntarse, ¿y dónde estaba Dios? Mandy, me hablas del amor de Dios, ¿y dónde estaba Dios cuando todo esto pasó? Bueno, obviamente Dios estaba en su trono, como siempre, y hay tragedias que pasan en este mundo porque empezaron con Adán y Eva. Esto no es nada nuevo que tragedias pasen. Todo empezó con Adán y Eva. Dios los amó, Dios los creó, Dios les dio un lugar feliz. Pudieran estar sintiendo su amor en toda la creación que Él les dio. Pero decidieron rebelarse. Cuando comieron de esa fruta prohibida, la única ley era no comes eso. Podían comer de todas las otras cosas. Y cuando entró en el pecado en el mundo, ya Dios maldijo al mundo, a la naturaleza, por eso hay huracanes, tornados, todo tipo de cosas que mata gente también. Y también el pecado del hombre, las fallas del hombre. Todo lo que hay que hacer es ver los primeros hijos para entender cómo el pecado entró en el mundo y el desastre. Porque el primer hijo, Caín, mata al segundo hijo, Abel. ¿Por qué? Celos, enojo, envidia, y lo mató. Eso, todo lo que necesitamos saber de lo terrible que hay en el mundo es mirar esos dos hijos y entendemos todo el pecado que está dentro del ser humano. Y eso ha continuado. Y hay eventos que ocurren que matan gente. Simplemente eso es la realidad desde Adán y Eva cuando pecaron. ¿Cómo nos vamos de esta tierra? Es asunto de Dios, no nuestro. Y quiero leer un pasaje con ustedes en Lucas 13. Por favor, miren en Lucas 13, no va a aparecer aquí, pero yo quiero que miren este pasaje para todavía entender cómo es que las cosas pasan en este mundo y el amor de Dios, así lo tiene por ahí arriba. Ok, vamos a leerlo aquí. En Lucas 13, porque esto sí tiene que ver con el amor de Dios, pero a la misma vez con la pecaminosidad del ser humano que existe hoy por hoy. En Lucas 13, verso 1, dice: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todos los demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. Por eso sufrieron. Vamos a entender la pregunta de Jesús. Estaban estos galileos adorando en el templo y Poncio Pilato los mató a todos por razones de él, porque él es un malvado y mató a toda esta gente. Y parece que en la mente judía había el pensamiento: oye, ¿verdad que esa gente seguro que eran pecadores? Y por eso Dios dejó que Poncio Pilato los matara. Es una manera extraña, pero no completamente extraña a la mente humana. Muchas veces creemos: eso le pasó a ese tipo o a esa mujer o a esos niños por ser desobedientes. Y no estoy diciendo que no, porque sí hay consecuencias de pecado. Pero Cristo está tratando de decirle a la gente: hey, no todo es tan fácil interpretarlo. No todo es tan fácil. ¿Ustedes creen que porque esa gente murieron, que entonces eran peores pecadores que todos los demás? Y después sigue. Verso 3, de ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? Aparentemente había una torre, había gente alrededor de la torre cayó y mató a 18. Pudiéramos hacer una conexión con lo que acaba de pasar bastante cerca de aquí. Dice: ¿acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? ¿Esto le pasó porque eran más malos que otras? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. ¿Arrepentirse de qué? La palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de mente. Deje de pensar de la vieja manera, piensen como Dios piensa. ¿Cómo estaban pensando esta gente? Estaban pensando: no, a esta gente la torre le cayó porque eran los peores, eran pecadores. En otras palabras, ellos estaban creyendo mejor que esa gente. Nosotros somos los buenos, nosotros somos los mejores.
Y con eso viene la idea, yo me gano el cielo. Yo puedo ir al cielo porque soy mejor que aquel. Yo me gano el cielo porque yo he hecho cosas buenas, etc. Y Cristo le dice, arrepiéntense de esas ideas. El que está bien con Dios solo está bien porque pone su fe en Jesucristo, en Él. Es la única razón. Y una tragedia le pasa a cualquiera. Al más hijo de Dios, al que más está encendido para las cosas de Dios, le puede pasar una tragedia porque el pecado ha entrado en el mundo. Y si Dios te quiere llevar en un accidente o lo que sea, así es la manera. Y vamos directo con Cristo. Cuando uno está con Cristo está mejor que todos los que estamos aquí abajo. All right? Todos los que se han ido primero están muchísimo más felices que nosotros. Pero Cristo dijo, déjense de pensar que ustedes son mejores que otra gente y que Dios los va a aceptar porque ustedes se lo merecen. Nadie se lo merece. Nadie se merece el estar con Cristo, estar en el cielo. Nadie. Todos lo recibimos por simple fe. Cristo, gracias que moriste por mi pecado. Cristo, creo en ti. Sálvame. Y en el momento en que de verdad, genuinamente abrimos nuestro corazón, entendemos que nuestra salvación todo depende de Dios y el amor que Dios tiene para con nosotros y lo que Cristo hizo en la cruz. En ese momento nos convertimos de criatura de Dios a hijos de Dios y entramos en esa relación eterna. Dios hoy por hoy te está trayendo. Si eres hijo de Dios, ya tienes la salvación. Tu respuesta al mensaje de hoy es simplemente, gracias Señor por tu gran amor. Gracias que me amas de una manera que yo ni puedo entender ni explicar bien. Pero si estás aquí hoy y nunca has puesto tu fe en Cristo, yo quiero que tú sepas que Dios te ama con ese amor eterno. Y está dispuesto a borrar todos tus pecados. Dudo que hay alguien aquí tan malo como Manasés, de cual acabamos de describir. Tus pecados también pueden ser perdonados, pero tienes que humillar tu corazón. Abrir tu corazón y decir, Cristo, yo creo en ti. Soy pecador, no me lo merezco, sálvame. Inmediatamente Dios viene, te limpia todos tus pecados como leímos en Isaías y vas a estar con Él por una eternidad. Ese es el gran Dios que nosotros tenemos. Cualquier otro Dios es un Dios inventado por los seres humanos, por los religiosos y aún tal vez en nuestro corazón. No miramos a Dios bien como el Dios que es amor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu gran amor por cada uno de nosotros. Señor, yo creo que por lo menos a mí me es difícil entender cómo este hombre pudo recibir tu perdón, tu gracia. Pero eso es porque mi corazón es tan malo. Eso es porque mi corazón es uno que todavía no está completamente desarrollado en tu amor. Yo te pido por cada persona aquí. Te pido, Señor, que los santos tuyos puedan hoy agradecer tu gran amor y como tú los has traído con misericordia. Te pido por cualquier persona aquí, Señor, que todavía no ha aceptado a Cristo, que hoy abra su corazón. Y si ese eres tú, todo el mundo con su cabeza abajo, si ese eres tú y tú nunca de verdad has puesto tu fe en Cristo, abre tu corazón ahora. Si has entendido el gran amor de Dios, abre tu corazón. Entiende que eres pecador y dile a Cristo, Cristo, soy un pecador y no me lo merezco. Pero Cristo, gracias por morir por mí. Creo que tú moriste por mí y resucitaste por mí. Sálvame. Te recibo hoy como mi Salvador. Esa es la oración que Dios quiere oír de ti. Y de la misma manera que Manasés en esa prisión pudo ser perdonado de todos sus pecados, Dios te quiere perdonar a ti hoy. Abre tu corazón, recíbelo, pídese la salvación. Señor, gracias otra vez por tu gran amor. Te bendecimos, queremos gloriarnos, deleitarnos, regocijarnos por ese gran amor que solo tú puedes proveer para nosotros. En el nombre de Cristo, amén.